Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Marqués, esta vez junto con Jet Global. Antes de empezar, me gustaría introducir un poco el motivo de esta sesión. En este caso, enfocamos la sesión de hoy a la consolidación de estados financieros y otros datos de la empresa, vinculado un poco con la solución de Jet Reports. Un poco el motivo de por qué lo enfocamos hacia este tema, hacia justamente el reporting financiero, pues un poco por la situación también, el contexto que nos depara y bueno, al final también para introducir un poco esta área, ¿no? Al final toda la gestión financiera de una empresa pues suele ser uno de los núcleos de cualquier compañía. Entonces, pues por un lado, pues tener una gestión adecuada de toda el área financiera y por otro lado, interpretar bien esa gestión, interpretar bien los datos, entenderlos y sacar conclusiones, pues es realmente importante, ¿no? Y más en el contexto en el que nos encontramos, que pues bueno, está lleno de cambios y de modificaciones y seguramente cualquiera que se planteara al inicio una situación, al inicio de este año una situación, pues seguramente le ha cambiado, ¿no? Para bien o para mal, o hacia un lado o hacia otro, pero al final nos ha cambiado y entender toda esa información y saber actuar en consecuencia, pues es realmente importante. De ahí, pues justamente este webinar de hoy. Y qué mejor que hacerlo con Jet Global, que son los proveedores de Jet Reports, algunos nos conoceréis a nosotros, algunos también conoceréis a Jet Reports. Al final, en Marqués y Jet Reports vamos un poco de la mano en esta área. Somos Marqués es partner de Jet Global y pues bueno, pues al final probemos esta solución que esperemos que, bueno, ahora la conoceréis mejor y esperemos que os parezca interesante, ¿no? Entonces, no quisiera tampoco, seguramente todos los que estáis aquí pues conoceréis Marqués y hoy conoceréis, pues algunos lo conoceréis ya, pero otros pues lo iréis conociendo, la solución de Jet Reports junto con Jet Global. Entonces, no quisiera tampoco alargar mucho esta presentación. Sí que sobre todo pues introducir a los compañeros de Jet Global que hoy nos acompañan, que por un lado tenemos a Luis Vegué, Channel Manager en Jet Global para el sur de Europa, y luego a Mario Vegué, que es Senior Product Consultant en Insight Software. Insight Software es al final también parte de ese grupo de Jet Global. Entonces, simplemente pues me gustaría, antes de dar paso a Luis, que será primero quien nos introduzca la primera parte, sí que me gustaría explicaros brevemente en qué consiste para quien no haya asistido o incluso para los que habéis asistido, refrescaros en otros webinars, pues refrescaros cómo funcionará. La idea del webinar de hoy es primero una explicación tanto a nivel un poco más de concepto, de introducción por la parte de Luis, como luego de producto por la parte de Mario. Si bien es cierto que durante toda esta sesión pues os pueden ir surgiendo dudas y os las podemos ir resolviendo al final de la sesión, las podéis vosotros transmitir a través de la opción de preguntas y respuestas que tenéis activa en el chat, por la parte de arriba, si no me equivoco. Y ahí pues nos podéis hacer llegar cualquier pregunta que os vaya surgiendo. Al final de las dos intervenciones, de Luis y Mario, os las iremos resolviendo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto y hecho la introducción, doy paso a Luis para que exponga su parte en esta sesión. Luis, cuando quieras puedes compartir pantalla. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este webinar sobre Jet Reports. Jet Reports es nuestra solución de reporting. Somos Jet Global, formamos parte de Insight Software. A día de hoy, líder mundial en soluciones de reporting y business intelligence para ERPs. Dentro de Insight Software, Jet Global es la solución o la empresa especializada en Microsoft Dynamics. Damos acceso a los datos dentro de cualquiera de las soluciones, a partir de cualquiera de las soluciones de Microsoft Dynamics, cualquiera de los ERPs. Somos más de 14.000 empresas, casi 220.000 usuarios y estamos en más de 24 países. Nuestras soluciones abarcan reporting, business intelligence, presupuestos, pero en el día de hoy vamos a ver Jet Reports, nuestra solución de reporting.
en futuros webinars ya veremos el resto de soluciones. A ver. Eso es. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el director financiero, el departamento de finanzas, a la hora de extraer los datos de su ERP? Históricamente venimos copiando y pegando manualmente esos datos, extrayéndolos y volcándolos en Excel para, bueno, pues elaborar esos informes, consolidación de pérdidas y ganancias o de valoraciones, unidades de inventario, todos esos informes que necesitamos para bueno, como bien ha dicho Delfín, pues tener la situación controlada, saber dónde estamos y obtener las conclusiones y los datos que necesitamos para nuestro trabajo, nuestro día a día y para llevar el negocio. ¿Qué es lo que ocurre cuando copiamos y pegamos en Excel manualmente esos datos para crear esos informes, esas elaboraciones? Bueno, estamos dedicándole mucho recurso, valioso tiempo a esa tarea manual que tiene que ser repetida con la periodicidad que esos informes requieren. Pues cada semana, cada mes, trimestre o semestre, a final de año, cuando lo necesitemos. Una vez elaborados esos informes, tienen que ser revisados concienzudamente para verificar que no hay errores. Todo trabajo manual implica sí o sí errores. Y esos informes solo pueden ser actualizados o elaborados en la máquina y por el usuario que en su momento los elaboró. Se trata de una foto fija, no son informes dinámicos y sí es una foto fija, es una situación estática en un momento determinado. A la hora de compartirlos tenemos dos opciones. O bien lo grabamos en una carpeta compartida donde hay multitud de versiones, donde se produce un caos más o menos habitual, donde hay muchas versiones de informes, o bien los enviamos por email para compartir esa información, que no deja de ser, como bien he comentado, una foto fija, un informe estático, una situación de un momento determinado. Cuando esa información quiere ser actualizada o necesita ser actualizada, pues tiene que volverse a realizar esa tarea manual, esa tediosa tarea manual, una y otra vez. Una vez identificados esos retos, pues nos planteamos darle solución a esos retos. ¿Cómo vamos a poder evitar el cortar y pegar a mano? Esa eliminación de los errores y ese ahorro de tiempo que necesitamos. ¿Cómo podemos hacer que los informes se actualicen con la periodicidad que necesitamos o con la bajo demanda de los usuarios que lo necesitan? Bueno, pues nosotros proponemos JetReports. Es nuestra solución de reporting. Es una solución rápida, ágil, flexible, intuitiva, enfocada a usuario final. No necesitas especialización técnica ni grandes capacidades técnicas para, bueno, en un momento dado, obtener los datos operativos que necesitas, que residen en ese ERP, con un objetivo muy claro, pues eliminar esos errores manuales que se producen al extraer los datos y ese trabajo manual. Se acabó el copiar y pegar y exportar los datos manualmente. Hemos trabajado una única vez en la elaboración de un informe que nos vale y que está comprobado y ya nos sirve para ese reporting, y simplemente pulsando un botón, como bien nos mostraba Mario, pues vamos a tener la información actualizada contra el ERP en tiempo real. El coste de ese reporting, de esa tarea de reporting, lleve o no asociada a una programación, se reduce a cero. Se elimina totalmente, pues porque ya no le vamos a dedicar todos esos recursos y ese tiempo. También es importante comentar que los informes son compatibles de una versión a otra de Dynamics. Un informe que hemos realizado en Navision 2009 es perfectamente compatible con Business Central, por ejemplo. También me gustaría comentar que junto con JetReports se distribuye JetHub, que es un portal web, es una plataforma para compartir los informes, para acceder a los datos que hemos elaborado en esos informes desde cualquier lugar y para proporcionar a los usuarios el acceso a un repositorio de informes controlado y consolidado. No voy a comentar más, es mejor que os lo muestre Mario en la demo que vamos a ver a continuación. Para mostrar esta propuesta, esto mismo que acabo de comentar, vamos a ver la demo del producto. Adelante, Mario, cuando quieras. Vale, perfecto. Muchas gracias, Luis, y buenos días a todos. Voy a ir mostrando mi pantalla.
pantalla. Confirmarme cuando veáis mi pantalla, por favor. Ya la vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a por ello. Con el tiempo que tenemos, vamos a centrarnos en la temática del webinar, que pues, trata de reporting, y en concreto vamos a tratar esa consolidación financiera, vamos a tratar un informe contable, pero tener en cuenta que todos los módulos que tengamos en Navision o cualquier ERP está disponible, aunque, repito, vamos a centrarnos en ese departamento que es el que más va a demandar esa necesidad de reporting. Bien, fijaros que yo estoy en Excel, vamos a ver JetRepos de las soluciones que tenemos, vamos a ver JetRepos y JetHub. Sí comentaré Jet Analytics, que es la siguiente solución que tenemos, pero en el webinar de hoy vamos a centrarnos en principalmente reporting. Bien, JetRepos es un complemento que reside en Excel, como veis yo estoy en Excel, que me va a permitir directamente consultar bases de datos. Si nos hemos centrado históricamente... Disculpa un segundo la introducción, Mario. Sí, perdón. Si puedes quitar la pestañita de abajo que nos quita visibilidad de la pantalla. Muchas vale. Gracias. ¿Ahora? Sí, ahora perfecto, gracias. Vale, de acuerdo. Bien, como decía, sí, históricamente nos hemos centrado en entornos Dynamics, especialmente en NAV, que es el entorno que voy a tratar durante la demo de hoy. Cuando digo NAV, Navision o Business Central, tener en cuenta que es compatible con cualquiera de esas versiones. De hecho, es que es bastante común. Muchos de nuestros clientes tienen, a lo largo del tiempo, han ido migrando de diferentes versiones y, bueno, utilizan JetRepos pues, para esa consolidación, puesto que es multiconexión y, además, como vais a ver, multiempresa. En el caso de entornos Dynamics y, en concreto, NAV, Navision o Business Central, la integración que tenemos es total, lo mostraré a través de una serie de ejemplos. Y sí, con el tiempo que tenemos, vamos a empezar por un informe que viene incluido con JetRepos de la colección de informes que tenemos. Es el Report Player, si os lo muestro en pantalla. Directamente está disponible para descargar y utilizar. En este caso lo he filtrado para informes del entorno Dynamics NAV, Business Central o Navision. Y como veis tenemos una colección de 130 informes y cuadros de mando, ¿vale? Me voy a centrar en reporting, no vamos a ver Business Intelligence y cuadros de mandos y demás. Y sí voy a utilizar uno de estos informes, en concreto este que estáis viendo en pantalla, que directamente me lo he descargado. Y puesto que estamos utilizando lo que es un estándar de Dynamics, en este caso NAV 2018, es el origen de datos que tengo configurado, pero fijaros que tengo múltiples orígenes de datos. Sí vamos a utilizar este en concreto, pero también tener en cuenta que no solo es compatible con entornos Dynamics, ya sea NAV o AX o Business Central en sus diferentes versiones, sino que es compatible con cualquier base de datos, básicamente. En el caso de Dynamics es donde más se luce. Bien, vamos a utilizar este informe de ejemplo pues para empezar a ver esas funcionalidades. Tener en cuenta que por el tiempo que tenemos tengo que emitir conceptos e ir un poco rápido, pero todos aquellos de vosotros que tengáis interés en dar un siguiente paso, a vuestra disposición, con lo cual vamos directamente a ver cómo un usuario visualizador, que es uno de los dos tipos de usuarios de JetRepos, van a poder interactuar con la información. Importante mencionar que estamos yendo en tiempo real contra el ERP, contra el transaccional, con sus ventajas e inconvenientes que esto implica. Con Analytics podríamos ir al Data Warehouse o incluso consultar los cubos, pero en este caso vamos a ver cómo podemos ir directamente contra el transaccional. La principal ventaja es que el dato que tenemos es el más actualizado. Veremos qué inconvenientes y qué alternativas tenemos. Bien, como visualizador de JetRepos, siempre y cuando tenga permisos en el origen de datos, puesto que implementamos la propia seguridad de Navision, lo que sí voy a poder hacer es actualizar la información. En este caso, voy a actualizar este informe. Este informe contiene un filtro de fecha. Me propone por defecto el día de hoy. Yo puedo actualizar esta información y, repito, siempre y cuando tenga permisos en el origen de datos, me va a devolver el dato justo en este mismo instante. Como veis, el tiempo de rendimiento es mínimo, un segundo en este caso, porque veremos cómo podemos utilizar la tecnología de campo calculado. Una ventaja de JetRepos muy, muy importante, que yo como usuario de
de NAV siempre he agradecido es que históricamente cuando cuestionaba cualquier cifra o dato devuelto o que figuraba en un informe, pues no tenía la posibilidad de trazar esa información. Fijaros como cualquier dato devuelto por JRepos, tenemos la posibilidad de hacer drill down y según la configuración que yo tengo, puesto que hay diferentes opciones, en este caso me va a abrir el cliente RTC de la versión que nos ocupa, en este caso Navision 2018, y me va a mostrar los registros que componen esa cifra para la empresa que nos ocupa. De las 3 que tengo, en este caso JetCore España, veremos cómo lo hacemos multiempresa, me muestra los movimientos contables que componen esa cifra implementando todos los filtros. Como esta consulta está omitiendo los asientos de cierre, bueno, pues configura automáticamente los filtros pertinentes. Repito que es configurable, existen diferentes opciones, puesto que hay usuarios que ni siquiera disponen del cliente, ya sea web o RTC, para poder abrirlo, con lo cual existen alternativas. Bien, también voy a utilizar este informe para empezar a hablar de JetHub, que creo que es una de las funcionalidades más importantes de las últimas versiones, puesto que nos permite que usuarios de movilidad que salen del dominio de la empresa y que, pues oye, están a pie de calle visitando clientes y demás, necesitan acceder a esta información y es muy importante que la información que obtienen sea la más actualizada. No me vale un informe actualizado hace una semana, justo cuando voy a visitar a un cliente y voy a tratar datos de ese cliente. Con lo cual, dicho esto, vamos a empezar a ver, utilizando este mismo informe, cómo puedo publicar este informe en el portal JetHub, que viene incluido con JetReports. Importante mencionar que residiría en el entorno del cliente. Nosotros no alojamos ningún portal ni ningún informe, con lo cual tener en cuenta que esto reside allí donde se instale. Bien, yo voy a guardar este informe. Fijaros que estoy en Excel, es un archivo de Excel perfectamente compatible con todo lo que implica Excel, pero lo voy a publicar directamente en JetHub. Me propone el mismo nombre del informe, la conexión que estamos utilizando. Vamos a centrarnos en esta conexión. Y de las 3 empresas que tengo en este Navision en concreto, por ahora vamos a utilizar únicamente esta empresa. Veremos cómo lo convierto en multiempresa y consolidamos la información. En JetHub tenemos tenemos la posibilidad de crear una estructura de carpetas donde alojar los informes y poner un poco de orden a esto del reporting, que históricamente veníamos dejándolo en carpetas compartidas de la red, y también le puedo dar una mayor descripción. Por ahora lo voy a dejar tal cual y lo voy a publicar directamente en JetHub. Aparece este mensaje, puesto que es la primera vez que lo publico, y vamos a ver cómo interactuaría un usuario de movilidad que está fuera del dominio de la empresa. Desde el propio Excel tengo la posibilidad de abrir JetHub, me abrirá mi navegador por defecto, y me va a dar la opción de acceder a JetHub ya sea a través de Active Directory o bien a través de Office 365. Tenemos ambas opciones de autenticación. Yo directamente voy a utilizar Active Directory. Ahí está. Y lo primero que me muestra va a ser de todo lo que contiene JetHub, la parte de reporting. Vamos a ver los informes. Y lo primero que veo son los informes o bien que he diseñado yo y he publicado yo, o bien que otros usuarios han diseñado y han compartido conmigo, porque también es una plataforma para compartir no solo el reporting, sino también cuadros de mando, que veremos en futuros webinars. Bien, fijaros cómo este es el informe que acabo de publicar, que todavía no he actualizado. Supongamos que estoy fuera del dominio de la empresa y puesto que es un portal web con un certificado SSL oficial, muchos de nuestros clientes lo publican en sus propias páginas web, resultando en que sus usuarios de movilidad o incluso gente externa van a poder acceder y actualizar el reporting, incluso planificarlo y compartirlo. Bien, vamos a actualizar este informe. Supongamos que estoy en un dispositivo que ni siquiera tengo Excel, no es necesario para poder actualizar el informe. Los filtros son compatibles, podría cambiar estos valores, lo voy a dejar tal cual. Y esta actualización del informe sucede en el servidor donde está instalado JetReports, y el siguiente paso lógico del usuario sería visualizar este informe, y en este caso tendremos 2 opciones. Podría perfectamente utilizar Excel Online y sin salir del navegador visualizar el informe, o bien descargar el archivo de Excel. Por cierto, estas opciones son configurables.
no tienen por qué aparecer las dos. Y otro concepto que quiero contaros es que también puedo compartir este informe con otros usuarios. Fijaros que tengo 2 usuarios para JetBudgets, que es otra solución de presupuestos que no nos ocupa hoy, y en el momento que seleccione estos usuarios, cuando estos usuarios accedan a JetHub, puesto que tienen permiso, y siempre y cuando tengan permiso en el origen de datos y Navision a través de los roles les permita ver esta información, podrán interactuar con el informe y actualizar los datos. Otro concepto muy importante es la planificación del informe. En reporting es muy típico que todos los informes pues, necesiten una periodicidad de actualización, ¿no? con la frecuencia que necesite el usuario. Bueno, pues a través de este planificador vamos a poder planificar informes, incluso distribuirlos por correo electrónico con diferentes opciones esta distribución. Puede ser siempre en función de una condición del informe o múltiples condiciones o en función del destinatario de la información. Este último muy útil pues, para esa gestión de deuda y enviar a aquellos clientes deudores pues, el estado de su posición con nosotros, con lo cual automáticamente vamos a poder implementar esa gestión de cobro de esa deuda. Bien, también quería comentar que además de esa planificación, lógicamente como creador de este informe me permite cambiar el nombre, moverlo a una carpeta, cambiar el propietario, borrarlo, pero vamos a entrar a las opciones para ver un concepto muy interesante. Pulso el informe y vamos a poder ver la información de este informe, la conexión, contra qué empresa está siendo ejecutado, quién lo ha creado, con quién está siendo compartido, cuántas veces se ha actualizado y con qué filtros, pero me voy a centrar en esto de versiones, puesto que es muy interesante, ya que así es como intentamos poner un poco de orden a ese caos que tenemos siempre en esas carpetas compartidas, donde tenemos el mismo informe con infinidad de versiones y la duda que implica el saber si es el que necesitamos, si está actualizado, y luego el agujero de seguridad que también esa organización implica, ¿no? Con lo cual vamos a ver este concepto. Fijaros que yo solo tengo una versión que he compartido con 2 usuarios. Supongamos que uno de ellos necesita este mismo informe, pero a nivel multiempresa. Con lo cual vamos a ver este concepto de las versiones y cómo desde un único informe generamos múltiples versiones. Fijaros que este informe es de una única empresa y yo perfectamente podría cambiar aquí la empresa, pero supongamos que su usuario necesita este mismo informe pues, para tantas empresas como encontremos en la base de datos. Para ello vamos a ver la parte de diseño de JetReports. Repito que tengo que omitir conceptos, no se trata de una formación, pero sí espero que quede claro el concepto de cómo diseñamos informes y cómo rompemos esa dependencia con el típico departamento técnico o usuario técnico, pues para gestionar nuestro reporting. Bien, para ello, y es un rápido ejemplo, voy a utilizar uno de los múltiples asistentes que tenemos, pues para que veamos esa total integración que tenemos, en este caso, con entornos Dynamics Nav, Navision o Business Central. Es el asistente explorador que me va a ayudar a explicar esa funcionalidad. Voy a hacerlo un poco más grande para que veamos cómo este explorador me va a permitir, en principio, ver toda la estructura de datos, no solo contabilidad, sino absolutamente todas las tablas, ya sean estándar, customizadas o incluso extensiones. Aquellos que estemos en Business Central, el tema de extensiones también está implementado. Y claro, al ser una estructura, un RP, fijaros que hay muchísimas tablas, 1000 y pico, más de 10.000 campos, pero tenemos la opción de seleccionar tablas favoritas que de cara a un usuario funcional no técnico, pues va a ayudar a identificar la información y ver rápidamente cómo al final tenemos tablas maestras y tablas transaccionales, que al final también podemos cargar un módulo de idioma. Como vemos en la base de datos para Navision, estos nombres de tablas no son los que aparecen, pero con JetReports podemos cargar un módulo de idioma. También otra cosa que quiero comentar es que la tecnología de campo calculado también está disponible. Por ejemplo, en el maestro de clientes, el campo calculado ventas en divisa local, en este caso ventas dólar, por el módulo de idioma que tengo cargado,
está perfectamente disponible, e incluso podemos implementar los famosos flow filters o totales límite, que se llaman ahora en estas últimas versiones. Y no solo eso, incluso podemos llegar a ver hasta la fórmula que realiza ese campo calculado y toda la información de ese mismo campo. Si vamos a nivel de tabla, también este explorador nos va a decir no solo el nombre de la tabla, valores de este ejemplo, sino sobre todo, y esto es importante, cómo esta tabla se relaciona con otras tablas dentro del RP. De tal manera que puedo ver que desde cliente puedo saltar a la tabla almacén a través del campo código de almacén. En fin, es un ejemplo de cómo la integración es total. Bueno, vamos a ver en realidad qué es lo que hace este explorador, porque básicamente lo que me permite es arrastrar información directamente a Excel. Como quiero hacer un informe multiempresa, vamos a la tabla empresa, donde tengo 3 registros, esas 3 empresas. Y en este caso el campo nombre, que es el que quiero utilizar, supongamos que quiero generar esta misma estructura para tantas empresas como tenga la base de datos. También tendría la opción de consolidar esta información. Pero vamos a generar tantas hojas como empresas tenga. De ahí que en estos desplegables seleccione la opción de hojas y directamente arrastre este campo a Excel, allí donde quiera. Por ejemplo, aquí. Ya que estoy en Excel, puedo cambiar los formatos. Y al final lo que JetReports va a realizar, a través de unas fórmulas muy intuitivas que os muestro en pantalla, son tantas hojas de la tabla empresa como valores tenga el campo nombre. Vamos a verlo. Genero el informe. Y fijaros que me ha generado la misma copia del informe para tantas empresas como tengan la base de datos. Si yo ahora guardo este informe, fijaros que no he guardado, no he hecho guardar como, sino que el mismo archivo lo sobrescribo, y ahora cuando vuelva a cargar el mismo informe, JetHub me avisa de que ya existe y me da la opción de sobreescribir el informe versionándolo, que es justo la opción que quiero mostraros. Pulso esta opción y vamos a ver el resultado en JetHub. Vuelvo a JetHub, a la lista de informes, selecciono Income Statement y fijaros como ahora tenemos 2 versiones. Bien, si hubiese accedido como ese usuario que necesitaba este informe a nivel multiempresa, bueno, pues por defecto la última versión en producción es la última versión publicada. Pero si yo, por ejemplo, no quisiera ese informe a nivel multiempresa, perfectamente para mí y solo para mí, puedo restablecer y restaurar esa primera copia que era de una única empresa. De tal manera que al final tenemos un informe, múltiples versiones. Y esto tiene sentido porque en reporting casi siempre estamos dando vueltas a la misma cifra, ¿verdad? Tenemos el saldo año a fecha, año pasado a fecha, a veces por dimensión, por cuenta, por periodo, en fin, y estamos mareando la misma cifra. Bueno, pues un informe, múltiples versiones. Bien, ya para ir terminando con el tiempo que tenemos, permitirme volver a Excel para mostraros que, bueno, sí, es fácil. Yo he partido de un informe ya diseñado, un tanto vistoso, con su despliegue multiempresa, que lo he hecho rápidamente, Income Statement periodificado, pero vamos a ver un rapidísimo ejemplo de cómo un usuario no técnico va a poder llegar a ser independiente en el concepto de reporting. Sí, lógicamente, no voy a diseñar el informe más bonito ni vistoso, pero sí a través de uno de estos asistentes voy a mostraros cómo ese usuario contable y financiero va a poder tener una integración total con todos los datos de su plan contable, saldo por fecha, por dimensión, por empresa, contra presupuesto. Para ello voy a utilizar Fast Financials, un asistente que directamente me va a permitir un acceso total a mi plan de cuentas. Voy a seleccionar la opción de presupuesto, que me genere una diferencia, y el porcentaje de variación. Voy a especificar que quiero una cabecera y, como veis, tengo todo mi plan contable. Vamos a hacer un ejemplo de, por ejemplo, el grupo 4, una serie de cuentas.
y directamente es seleccionar, arrastrar y soltar en Excel. Lo que JetReport va a hacer es un enlace directo contra mi ERP y crear una serie de filtros, lógicamente filtro fecha, filtro de dimensiones con búsqueda en base de datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar Corporate y Sports, por ejemplo. Utiliza el operador de consulta que ya conocemos. Filtro de empresa, que puede ser múltiples empresas. Y de presupuesto. Voy a generar el informe. Y he seleccionado unas cuantas cuentas contables, pero fijaros cómo el drill down sigue estando funcional y me va a mostrar, en este caso de presupuesto, la empresa que nos ocupa, los movimientos de presupuesto de contabilidad. Lo bueno que tiene este asistente es que si el usuario selecciona asterisco para empresas, recordar las cifras más o menos, fijaros cómo consolidamos y podemos ver todas las empresas. La limitación que impone Navision en este caso es que el drill down, al ser múltiples empresas, no es compatible para abrir el cliente de Navision. Pero rápidamente, fijaros cómo hemos podido consolidar la información a nivel multiempresa. Bien, sí os recuerdo que, aunque no aplica para el día de hoy, pero en futuros webinars veremos la opción de Jet Analytics, que sería el siguiente paso, donde vamos a poder hacer todo el proceso ETL siguiendo el mismo enfoque de que un usuario no técnico pueda llegar a ser independiente a la hora de hacer este proceso ETL con Data Warehouse unificado, cubos y demás. Pero bueno, lo veremos en futuros webinars. Por mi parte, aunque he ido un tanto rápido, aquellos de vosotros que tengáis dudas o queráis dar un siguiente paso, no dudéis en contactarnos pues para asistiros en ese proceso. Con lo cual, por mi parte, si queréis tomar el control y vemos dudas o lo que haya surgido. Vale, gracias, perfecto, Mario. Luis, sí, Luis, te doy paso para la última parte. Sí, bueno, simplemente comentar ya como finalización del webinar, el licenciamiento de nuestra solución, pues bueno, pues es un paquete básico donde bueno, le podemos añadir tantos conectores como necesitemos, entendiendo como conectores el origen de datos, es decir, podemos extraer información agregada de diferentes orígenes de datos, sean diferentes Navisions o una Navision y un Business Central o una Navision y otro origen de datos, no sé, una base de datos en SQL, un Access, un Oracle, un SAP, cualquiera de esas opciones es compatible. Es verdad que nuestra especialización es Dynamics, pero es verdad que también se puede conectar contra cualquier origen de datos. Los otros dos componentes que forman parte del licenciamiento son los usuarios diseñadores, que son aquellos usuarios que puedan obtener acceso total a la solución, pueden crear y modificar los informes, tienen las capacidades de diseño y tienen todos los asistentes y herramientas o botones disponibles para esa elaboración de informes. Y por último estarían los visualizadores, que son los usuarios que van a poder actualizar la información que reciba en cada momento en el ERP, es decir, en tiempo real contra el ERP, pero no van a poder modificar las características de ese informe. Los usuarios visualizadores son solo, pues eso, usuarios que van a poder actualizar, pero no modificar ni crear informes. La inversión a realizar, pues bueno, pues se puede hacer en diferentes opciones. Se pueden adquirir la solución mediante la compra on-premise o licencia perpetua, que como podéis ver el paquete Foundation, que es el que incorpora un conector, un diseñador y 5 visualizadores, más el JetHub comentado, la plataforma para compartir los informes,
En la modalidad de compra on-premise, licencia perpetua, serían 3.745 más el 20% que vemos aquí abajo. Aquí lo voy a ver. No veo mis ratas. Bueno, ese 20% de mantenimiento anual que hay que pagar cada año. Luego está la modalidad de suscripción en 2 versiones, modalidad de suscripción mensual, 230 euros al mes para este paquete básico, o la suscripción anual que incorpora un sustancial descuento y donde nos iríamos a 1.659 euros al año. Evidentemente estas 2 opciones no incorporan o no tienen necesidad de mantenimiento, ya que va implícito en la suscripción, lógicamente. Las licencias básicas o los paquetes básicos se pueden complementar con tantos diseñadores, tanto usuarios como visualizadores, tanto usuarios diseñadores como usuarios visualizadores que necesitemos en esos tramos que estamos viendo ahí, y los conectores que necesitemos. Yo evidentemente creo que la inversión es más que contenida, porque bueno, las ventajas que vamos a obtener son claras. Vamos a eliminar esos errores, que ya hemos comentado activamente. Esos errores manuales, esas tareas manuales crean errores, los vamos a eliminar. Se acabó el cortar y pegar. Ahorramos tiempo y recursos. La consolidación, como habéis podido ver, es cuestión de segundos. El equipo va a estar totalmente actualizado e informado. Van a poder actualizar la información que reciben esos informes bajo demanda contra lo que existe en el ERP en tiempo real, y sobre todo vamos a poder tomar decisiones correctas basadas en datos reales, actualizados en el momento sin errores y muy ágilmente. No necesitamos dedicarle 2-3 días full time a esa elaboración de los informes y a la revisión de los mismos para evitar esos errores manuales. Los informes se pueden planificar y generar de forma automática en un determinado momento, todas las veces que lo necesitemos, y compartirlo tanto a nivel interno como a nivel externo, con clientes o proveedores. Al final, la conclusión principal es que vamos a trabajar de forma segura. Los informes van a tener los datos correctos y nuestro acceso a los mismos va a ser monitorizado mediante un entorno de trabajo seguro, con la autenticación de Office 365 o con Active Directory. Bien, y dicho esto, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Lo que ha dicho Mario, cualquier paso que queramos dar al respecto, pues a vuestra disposición. Adelante, sí. Gracias Luis y gracias Mario por vuestras exposiciones. Ahora, dejamos unos minutos para el turno de preguntas. Sí que, cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacer ahora en vivo, pues mejor os la podrán resolver Luis y Mario. En cualquier caso, dejadme que lea ya un par de preguntas y así damos tiempo también para que si alguien más pues quiere incorporar alguna pregunta más, pues que tenga tiempo. La primera pregunta es: ¿qué necesidades requiere la herramienta para aprendizaje o formación? Entiendo que se refiere pues a la curva de aprendizaje que requiere esta solución, JetReports. Bien, es muy sencillo. Siendo una solución enfocada y pensada desde su concepto inicial hasta el día de hoy, el desarrollo ha sido siempre en base al usuario final, ¿vale? Nuestro enfoque siempre es usuario final, usuario no técnico. Con lo cual, pues lógicamente la formación va en ese sentido. Es decir, yo diría que con entre 12 y 16 horas, pues históricamente es lo que venimos impartiendo, el usuario entre 12 y 16 horas, porque tenemos que también tener en cuenta que depende del punto de partida. Hay usuarios que son más avanzados en Excel, eso ayuda, lógicamente, y usuarios que tienen más conocimiento de Dynamics, Navision o Business Central, eso también ayuda, con lo cual los usuarios avanzados en estos dos entornos pues van a tener menos trabas a la hora de familiarizarse y de captar las funcionalidades y las capacidades más fácilmente. Pero bueno, digamos que en el peor de los casos 16 horas son más que suficientes para que el usuario esté totalmente capacitado para funcionar con la solución. Eso sí, lógicamente, cuanto más
se utilice y más se ruede con ella, pues más independencia y más capacidad de descubrir al usuario. Gracias, Luis. Luego otra pregunta un poco también relacionada con los tiempos de implantación. En este caso, ¿cuánto tiempo duraría una implantación, una instalación y su puesta en marcha? Bueno, pues también en ese sentido el software no es pesado, no requiere de grandes instalaciones y en una mañana máximo, par de horas, una cosa así, tenemos la solución instalada y ya de mano. O sea, quiere decir, no es un software pesado ni requiere de grandes desarrollos. Es un complemento de Excel y quizás la parte que requiera un poco más de dedicación es la parte que corresponde al portal web, a la parte de GitHub, que pues puede dar alguna que otra complicación a la hora de ser totalmente puesto en marcha, pues más que nada porque es tecnología un poco más compleja. Pero digamos que en el peor de los casos, en una mañana está todo instalado. Vale. En cuanto a las preguntas ya estarían. Sí que, Luis, me gustaría, que estábamos antes comentándolo, y me gustaría, creo que es interesante antes de cerrar este webinar, pues que podamos, que los asistentes y cualquier usuario que quiera empezar con JetReports, que también sepa cuáles son un poco las promociones que tenéis ahora mismo activas y un poco pues estas facilidades que podríamos tener para su contratación o empezar con JetReports. Sí, pues mira, buena pregunta, porque precisamente ahora tenemos una promoción para fin de año, el cuarto trimestre, que finaliza, creo que es el 18 de diciembre, y que supondría un 20% de descuento para la compra de la licencia perpetua o la suscripción anual. La suscripción mensual no lleva ese descuento, y 20% para el paquete Foundation, que hemos hablado antes de él, y 50% para usuarios, diseñadores o visualizadores añadidos en ese primer pedido. 20% paquete inicial y 50% para usuarios añadidos. Vale, perfecto. Pues dicho esto, daremos por concluido esta sesión. Sobre todo agradecer, como siempre, a Luis y Mario vuestra disposición y vuestro tiempo en mostrar esta solución, y también a los asistentes que nos han acompañado durante este tiempo y que de alguna manera pues también se interesan un poco por el contenido que ofrecemos, y bueno, agradeceros a todos pues vuestra asistencia en esta sesión. Gracias a ti, Delfín. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós.